tanto de acetro, tanto de tramadol, tanto de fentanilo, tanto de cuerpo y listo, se fue. No hubiera chiste, no hubiera emoción. ¿Por qué? Porque, como recuerden, en una ocasión ya se les mencioné, no existen los protocolos como tal. Eso sería un protocolo. ¿Sí? Y todo sería muy sencillo, tal cual como tiene que ser. Entonces, perfecto, este paciente necesita 2 miligramos por kilo y ya está. ¿Sí? Entonces, no, tú inicia con la consulta preanestésicos. ¿Sí? Ya vamos a ir revisando cada uno de estos puntillos. ¿Sí? Tenemos consulta preanestésica, tenemos planificación. Tenemos la planificación. ¿Sí? En la planificación tenemos un montón de situaciones por hacer, incluso algo que se llama el checklist. Ya vamos a ver en qué consiste eso. MPA, que es medicación preanestésica o premedicación anestésica, como ustedes quieran denominar las siglas. Recién en la premedicación anestésica vamos a comenzar a manipular drogas. ¿Sí? Fíjense que es básicamente el tercer paso. Inducción, mantenimiento, recuperación, y nos vamos directamente a la que es integración o alta. Porque en muchas situaciones, nuestros pacientes postoperatorios se quedan sus 24, 48, 72 horas hospitalizados o lo que necesite el paciente. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? ¿Sí? Creo que está en desorden. Ya. Antes de siquiera pensar en anestesiar a un paciente, tenemos que plantearnos algo. ¿Sí? ¿Tenemos lo necesario o no tengo nada de lo que necesito para tal o cual procedimiento? A esto lo vamos a llamar definir recursos. ¿Qué tengo que definir? Recursos humanos. ¿Sí? ¿Con cuánto personal cuento? ¿Sí? Mi cirujano es un cirujano muy experto, es experimentado. Apenas estamos, yo que sé, mejorando la curva de aprendizaje, el nivel de entrenamiento, ¿sí? Y el nivel de monitorización del cual, el cual disponemos o el cual somos capaces de manejar. Súper importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo meterse al quirófano a 1 o 2 personas, que no es lo debido, a meterse con un equipo completo de 5 personas, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes. El nivel de entrenamiento, ¿qué tal? Que yo qué sé, es una orquiectomía, ¿sí? Cuya técnica quirúrgica según Fossum es algo bastante sencillo, pero ¿qué tal si es la segunda cirugía de orquiectomía de ese cirujano? Quizá no la haga en 8 minutos ni en 5 minutos. Quizás se demore unos 20 minutitos. ¿Sí? ¿Qué tal si es una histerectomía? Y es la tercera de ese cirujano. ¿Sí? Entonces ya el entrenamiento como que podría estar comenzando a volverse algo muy representativo, ¿verdad? Normalmente, ¿cuánto se debería, en promedio, no? Porque no hay nada escrito acá, pero ¿cuánto se debería demorar en promedio una OFCH? Media hora. 40. 20 minutos. Unos 15 minutos, vas, lo promedio. Unos 20 minutos, va, chévere. 45 como que ya nos demoramos un poquito. ¿Sí? Cuando estamos aprendiendo, fácilmente 1 hora, 1 hora y media, hasta 2 en ocasiones. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el entrenamiento de las personas influye un montón. ¿Por qué? Porque ¿qué tal que en esa OFCH se demoran 2 horas? Pasamos de un promedio quirúrgico de 15 minutos a 2 horas. Es un montón. Nuestro paciente se va a enfriar más, ¿sí? Es decir, va a haber mayor tendencia a la hipotermia, mayor tendencia a la hipoxia y a la hipertensión, claro que sí. El nivel de monitorización del cual disponemos. No es lo mismo contar con un monitor con parámetros completo a andar cargados un oxímetro de pulso ahí medio falloso.
Y nunca se olviden de eso. He visto en muchas ocasiones que dicen, sí tenemos oxígeno. Y el rato del rato sí, tienen el tanque de oxígeno. Esto está vacío. ¿Sí? Circuitos anestésicos, bolsas de resucitación. Ojo, si seguimos hablando del tanque de oxígeno, perfecto, hay que revisar las válvulas. ¿Sí? Necesitan válvulas especiales, glucómetros específicos, válvulas reductoras de presión. Si no tenemos nada de eso, podemos tener un tanque de 8 metros cúbicos lleno y seguimos sin hacer nada. ¿Qué más? Soluciones. Tenemos, sí, la solución que le vayamos a pasar, sí, qué sé yo, un cloruro de sodio, un Hartmann, que es un Ringer lactato. ¿Tenemos? ¿No tenemos? Sí. Bombas, prolongadores o extensores de 3 vías, es decir, material descartable, ¿tenemos o no tenemos? ¿Por qué? Porque es muy importante. Ya le cogimos la vía al paciente, estamos asegurando con el esparadrapo y sorpresa, no tenemos venoclisis. ¿Sí? Entonces, fíjense como algo así de chiquito, así de carente de relevancia, nos puede retrasar nuestro procedimiento. Fármacos, ¿sí? ¿Tengo los fármacos que necesito? ¿O no? ¿Tengo propo, tengo fenta, tengo lidocaína, tengo, no tengo? ¿Sí? Es muy importante. ¿Tengo fármacos de emergencia? ¿No tengo fármacos de emergencia? ¿Sí? Ojo, deberían tener fármacos de emergencia. Si se meten a anestesiar, obviamente deberíamos tener fármacos de emergencia, reversores y demás. Entonces, primero y antes que nada, siempre vamos a definir recursos. Y comenzamos apenas con la valoración preanestésica de nuestro paciente. Esto sería la consulta preanestésica como tal. Primero, es imprescindible para elaborar una estrategia anestésica. ¿Por qué? Porque si no sabemos a quién nos vamos a meter o con quién nos vamos a meter al quirófano, no podemos hacer mayor cosa. ¿Sí? Tenemos que identificar patologías asintomáticas. En muchas ocasiones se enteran los tutores que el paciente es cardiópata cuando se basa en la profilaxis a los 10, 11, 12 años. ¿Sí? Apenas allí se dan cuenta los tutores, porque nosotros nos juntamos al paciente, yo qué sé, que tenemos un soplo 3/6, 4/6, ¿sí? O que, yo qué sé, hacemos la bioquímica previa al procedimiento, y chévere, encontramos que es un paciente que tiene azotemia del origen que sea. ¿Sí? Vamos a determinar mediante la valoración preanestésica, ¿sí?, si necesitamos algún tipo de recurso especial de monitorización. ¿Sí? Necesitamos lo acorde a maniobras de soporte, cambios de plan anestésico quirúrgico, qué sé yo, qué tal, y suele pasar en muchas ocasiones, la típica orquiectomía. Nos dicen, sí, chévere, viene por orquiectomía y quizá el cirujano se confió, no lo revisó bien, yo qué sé, porque quien revisa la parte quirúrgica es el cirujano. ¿Sí? Chévere, están depilando y dicen, pero en el escroto no hay nada. ¿Sí? Exactamente, una cirugía de castración simplecita se transformó en una cirugía de cavidad abdominal, pero sigue siendo una orquiectomía. Cambios así son muy comunes. ¿Sí? ¿O qué tal que es un paciente que el uno está en el canal testicular? ¿Va? Aunque es algo muy simplecito, ya es un cambio. ¿Sí? ¿Qué necesitamos evaluar acá? ¿Sí? Obviamente una reseña de anamnesis, hacer un examen físico completo, y esto a su vez nos va a permitir generar una clasificación ASA. ¿Se acuerdan del nombre, de dónde venía el ASA? Muy bien, de la Sociedad Americana de Anestesiología. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? Lo típico de toda anamnesis: especie, raza, edad, sexo. ¿Relevante para la anestesia? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Claro que sí. Especie, perro y gato no se anestesian de la misma manera. Raza, claro que sí. No es lo mismo un bulldog que un Jack Russell. Sí, son dos polos súper diferentes. O un bulldog que un lebrel, como un galgo o un afgano. Son dos vainas completamente diferentes.
En edad, claro que sí, no es lo mismo un neonato o un viejito de 17 años. La parte del sexo como que ¿sí? Se vuelve, a ver, no irrelevante, pero mucho menos importante que lo anteriormente mencionado. ¿Sexo por qué? Porque hay patologías quirúrgicas que son obviamente dependientes del sexo del individuo. Pero va. Vive con otros animales, sí, no, aumento o disminución del peso. Si se dan cuenta, estas son cosas que preguntamos en la reseña y anamnesis de manera rutinaria. ¿Sí? Recibe medicación, sí, no, desde acá empieza algo súper importante. Por ejemplo, recibe medicación, ¿qué tal que este paciente, qué sé yo, recibe terapia con fenobarbital? ¿Sí? ¿Qué deberíamos hacer? Sabemos que entonces la dosis de nuestros fármacos hipnóticos tienen que reducirse. ¿Sí? ¿Tiene problemas respiratorios? Perfecto, vamos a evaluar qué tipo de problemas respiratorios son. ¿Sí? ¿Por qué? Porque qué tal que la relación ventilación-perfusión de ese paciente ya está alterada, entonces quizá la técnica de mantenimiento inhalatoria no sea la mejor para este paciente. ¿Qué tal, yo qué sé, es un bulldog viejito con edema de pulmón? ¿Sí? Entonces como que ya no es la mejor opción la inhalatoria. ¿Problemas cardíacos? Sí, no, obviamente es muy, muy importante. ¿Sí? Si ese corazón, yo qué sé, ya tiene insuficiencia cardíaca congestiva y del refractario, del que ya estamos esperando que se vaya con San Pedro, y le descubren, yo qué sé, a ver, digamos que es una hembra, tiene el carcinoma mamario de toda la vida y justo lo quieren operar. Es una nena de 17 años con insuficiencia cardíaca congestiva refractaria. ¿Nos meteremos al quirófano? No, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ustedes no le pueden decir o no le van a decir al tutor, no, no se puede operar. De poder se puede. Lo que tiene que explicarle, exacto, ¿sí? Es la parte acá también entra mucho el tema del bienestar animal. ¿Sí? Exacto. Si merece, porque de todas maneras, así le demos todo lo que le demos, hay injuria, si hay daño del tejido. Entonces, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Siempre considerenlo eso. Recuerden que una de nuestras principales misiones es mantener el confort del paciente en todo momento. Anestesias previas, complicaciones, sí, porque es súper importante acá. Por ejemplo, no es nada común, pero hay pacientes, solamente vi uno en algunos años, que generó una reacción de hipersensibilidad al propofol, por ejemplo. ¿Sí? Solamente he visto uno. Nada más. Entonces, perfecto. Si ese mismo paciente hace mucho tiempo me generó una reacción de hipersensibilidad al propofol y los tutores me dicen eso, ¿será que le meto de entrada propofol? No, ¿verdad? Y si me toca, bueno, perfecto, voy preparando al paciente. Antihistamínicos, esteroides de rápida acción. Tendré por ahí una ampollita de epinefrina a la mano. ¿Sí? Son cosas que debemos considerar. Convulsiones, misma historia, el paciente convulsiona, no convulsiona, ¿sí? Esto lo llevamos a las patologías previas o patologías diagnosticadas de importancia. Entonces, el examen físico completo es lo de siempre, ¿no? Vamos a evaluar el sistema respiratorio, el cardiovascular y el nervioso. El respiratorio, vamos a auscultar todos sus campos pulmonares, ¿sí? ¿Qué vamos a buscar? Sonidos anómalos, sonidos normales, la calidad de esos sonidos. ¿Qué más tenemos que checar? ¿Sí? ¿Qué más harían ustedes para evaluar el estado respiratorio del paciente? Un oxímetro de pulso. Al menos checamos la saturación de oxígeno de ese paciente, ¿sí? De manera visual. Vemos cómo se expande esa caja torácica. Si se expande de manera simétrica, sincrónica, ¿sí? Si la parrilla costal de ambos emisores se expande de la misma manera, ¿sí?
el patrón ventilatorio, si es superficial, si es profundo. Fíjense que solamente mirando al paciente evaluamos un montón de situaciones. ¿Sí? Si es necesario, rayos X. Si es un perro de trauma, un TIFAST. Al menos un TIFAST. El cardiovascular, ¿qué vamos a hacer? ¿Auscultamos el corazoncito? Sí. ¿Qué buscamos? Primero, ruidos anómalos. ¿Sí? Me dirán, ¿qué ruidos anómalos? Tal vez no está loco. ¿Sí? ¿Qué buscaríamos? Soplo, muy bien, ¿qué más? La calidad de ese sonido. Si suena bien, si suena claro, ¿sí? Si suena muy apagadito, si del un lado suena súper claro y del otro lado no escucho al corazón, tendría que llamarme la atención. ¿Sí? ¿Qué tal que tengo una masa en el unitórax que me está desplazando al corazoncito de ese punto de auscultación? Puede ser. ¿O qué tal que tengo un derrame pleural en un hemitórax? Tengo un neumotórax en un hemitórax. ¿Sí? O tengo una hernia de diafragma vieja. ¿Sí? Y vamos, no tengo un buen sonido o ruido cardíaco en esta zona. Sacamos la frecuencia cardíaca. ¿Qué más deberíamos checar ahí? Mientras auscultamos, palpamos pulso. De preferencia acá palpamos el femoral. Recuerden que tiene que ser sincrónico. ¿Sí? ¿Qué más? Si es necesario, ecocardiografía. Sistema nervioso, esto lo vamos a evaluar. ¿Sí? ¿Mediante qué? Score Glasgow. ¿Sí? Mediante la escala modificada de Glasgow. Aquí no nos inventamos de hacer una evaluación, ni mucho menos. Exámenes complementarios. ¿Sí? Idealmente, Fernando, ¿me quieres preguntar algo? Sí, ¿qué significa TLC? TLC, tiempo de llenado capilar. Es que sí, es tiempo de llenado, tiempo de relleno capilar, es lo mismo. ¿Sí? Exámenes complementarios. Idealmente, ¿sí? Deberíamos ingresar con una biometría y con una química. Idealmente. ¿Sí? Ahora, pasándonos al mundo real, por una arqueectomía, ¿les van a dejar hacer una bioquímica sanguínea que vale más que la arqueectomía en ocasiones? Como que los tutores, al menos, si pueden elegir, van a decir, no, ¿para qué? ¿Sí? Yo sé que eso está pésimo, pero lastimosamente es nuestra realidad. Entonces, al menos sí o sí una biometría. ¿Sí? ¿Qué buscamos en la biometría? Lo más relevante, que se les viene a la mente, luego les voy a explicar esa parte, pero ¿qué buscaríamos? Una biometría. ¿Qué buscamos en la biometría? Cuéntame. Bioquímica, ¿sí? ¿Qué cosa nos interesa mucho acá? Proteínas totales, en especial albúmina. ¿Qué más? Función hepática y función renal. Con que esos estén bien, va, ¿sí? Podemos anestesiar. Y me dirán, pero si mi hígado está medio enfermito y no se puede anestesiar. Sí, sí se puede, ¿sí? Pero modificamos dosis de drogas. Lo seleccionamos, vemos cuál sí puedo utilizar y cuál de preferencia me esperaría un poquito. ¿Sí? Test.
Muy importante, sí, ¿por qué? En ocasiones hemos tenido pacientes, yo qué sé, con gatos con derrame pleural, ¿sí? Ponen un tubo de tórax o realizan lo que tengan que realizar, o ven un nódulo ahí en el mediastino medio, se meten a hacer la toracostomía, lo retiran, y luego a alguien se le ocurre realizar un test y ese paciente es positivo a leucemia. Entonces imagínense lo que toda esa injuria que le generaron al paciente, todo ese estrés de una toracostomía, que no es algo leve, va a generar en ese sistema inmunológico de ese paciente con leucemia. Les garantizo que ese paciente iba a vivir más antes de la toracostomía. Igual en pacientes cánidos, ¿sí? Ecografía, sí, sí es necesario, sobre todo cuando hablamos de la parte de trauma, y rayos X, obviamente, si el caso lo amerita. Tenemos 3 biometrías diferentes acá. Blancos en 12.000. Sí, entonces asumimos que el resto va bien, no vemos un cambio importante. Plaquetas en 225.000. ¿Sí ven? ¿Sí, no? Vamos bien. Eritrocitos 8 millones, hemoglobina 19 gramos de cilindro, hematocrito 55%. ¿Entra o no entra al quirófano? Sí, ¿no? Sin problema. Eritrocitos 3.4 millones, hemoglobina 7.3 gramos de cilindro, hematocrito 24%. ¿Entra o no entra? Tercer paciente, eritrocitos 3.9 millones, hemoglobina 8.4 gramos de cilindro, hematocrito 28.4. ¿Entra o no entra? ¿Qué dice? Este entra, fácil, ¿verdad? ¿Entra o no entra? A ver, mejor vamos con este primero. ¿Este entra o no entra? A ver, primero digamos que de ley va, si la cirugía es su única opción. ¿Entra o no entra? Pero ya no sale. Las plaquetas habría que confirmar, porque ustedes saben que plaquetas es bastante engañoso en un equipo. ¿Sí? Frotis de ley. ¿Pero qué dicen? ¿Con hematocrito de 28 gramos? Sí, sí se puede. No hay lío. 24 entramos. Acá no ingresamos. Ese hematocrito de 24% en el momento de la expulsión va a disminuir 7 puntos inmediatamente. ¿Sí? Aplica para todo. Podemos tener un hematocrito de 57. En el momento de la inducción se reduce de manera, casi que automática 7 puntos en el hematocrito. ¿Sí? ¿Esto a qué está dado? Cuando inducimos a nuestros pacientes, en dependencia de los fármacos que utilicemos, pero casi siempre vamos a generar vasodilatación periférica, entonces va a haber una redistribución del volumen circulante. Entonces, virtualmente perdemos 7 puntos de hematocrito. ¿Sí? El mínimo para meternos es 27 puntos. ¿Sí? De 27 a 30, si queremos tener un rango, pero mínimo 27 puntos. ¿Sí? Ahora, ojo, entre 27 y 30 no es que digamos que es súper, hiper, mega seguro. No, ya vamos a tener, de hecho, sí, riesgo de hipoperfusión, hipoxia orgánica, pero si es que tiene que entrar, vamos, hasta 27 los podemos meter. Menos se nos hace complicado. De 27 ya se resta los 7 o es 27 por 7. Sí, O sea, sí.
sea, el hematocrito ahí que siga 27. Sí, 27 para arriba podemos ingresar, 27 para abajo ya no. O sea, que empezamos y baja a 20. Exactamente. ¿Sí? En el momento en que inducimos, automáticamente, o al menos de manera virtual, lo entendemos así, ese paciente va a perder, entre comillas, 7 puntos de hematocrito. ¿Sí? Con un hematocrito de 20, ¿sí? Entendiéndolo así, en el momento de la inducción, no vamos a tener perfusión tisular adecuada. Ahora me dirán, ¿y esos pacientes que vienen, qué sé yo, con hemorragias y demás? Sí. Primero, cuando son pacientes con pérdidas agudas, no vamos a ver un hematocrito con ese grado de anemia porque perdemos tanto paquete como, o sea, paquete celular como volumen, ¿sí? Pero allí se transfunde. Rayos X, ¿por qué se vuelven importantes? Por eso. ¿Sí? ¿Qué tenemos abajo? Abajo derecha. Sí, muy bien. Es un neumotórax. ¿Sí? Si somos específicos, es un neumotórax con contusión pulmonar. Y arriba izquierda, ya todo pasó. Arriba izquierda, ¿qué vemos? Ingresó el estómago, está dilatado, pero únicamente con gas. Entonces, ¿las dos son patologías de ocupamiento pleural? Sí, claro que sí. ¿Las dos se resuelven de la misma manera? No. ¿Sí? ¿Las dos son muy problemáticas y pueden matar al paciente? Claro que sí. ¿Las dos se anestesian de la misma manera? No. Entonces, fíjense cómo en todas estas situaciones, ya van cambiando muchísimas cosas. ¿Sí? Uy. Me falta un tiempo. Bueno, no importa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Siguiente paso, ya tenemos pruebas, ¿sí? Ya tenemos recursos, ya hicimos el checklist. Entonces, apenas estamos teniendo interacción con nuestro paciente. ¿Sí? Vamos a definir el ASA. El ASA, según la Sociedad Americana de Anestesiología, nos permite definir el estado físico de nuestro paciente en ese momento. ¿Sí? En el momento exacto en el cual ustedes están realizando la evaluación prequirúrgica, de ese momento estamos hablando. ¿Por qué? Porque el ASA puede ser dinámica. Sí, puede ser dinámica. ¿Qué tal que están con un paciente con un hemangiosarcoma esclénico, pero que está conservado? Lo evalúan ese rato, a la media hora, yo qué sé, ese hemangiosarcoma se rompió, ya no es el mismo ASA. ¿Sí? Entonces, en cuestión de 30 minutos, ¿ese ASA puede cambiar? Claro que sí, puede cambiar muchísimo. ¿Sí? Por eso es una evaluación dinámica. Ahora, esto no es tan complejo tampoco. El paciente es sano, es el paciente que no tiene nada. Ese paciente va a ser un ASA 1. Es un paciente sano, que no tiene nada, que no le pasa absolutamente nada. Y si va quizá a una cirugía, es un procedimiento completamente electivo. ¿Sí? ¿Qué sé yo? La típica orquiectomía, la ureterectomía. Cosas para nada complicadas, cosas de paciente sano. ¿Sí? Eso es un ASA 1. Paciente ASA 2. El paciente ASA 2 es un paciente
paciente con enfermedad sistémica leve. Y me dirán, ¿y cómo es eso? ¿Sí? Por ejemplo, el típico tumorcito cutáneo, la típica bolita ahí. ¿Sí? Una hernia umbilical, por ejemplo, no complicada, ¿sí? Que no es estrangulada, que no es muy grande. El paciente con enfermedad periodontal, ¿sí? El paciente con placa bacteriana, pero sin aún enfermedad periodontal desarrollada. Es decir, son pacientes con enfermedad sistémica, pero leve. Fíjense que aquí ni siquiera hay otro paciente con fiebre. ¿Sí? ASA 3. El ASA 3 es un paciente con enfermedad sistémica grave. Ojo, fiebre. El síndrome febril entra acá. ¿Sí? Es decir, si tengo un paciente, qué sé yo, que aparentemente está bien, está perfecto, le tomo la temperatura, ¿sí? Y de manera constante me da hipertermia, ese paciente inmediatamente pasa a ser un ASA 3. ¿Sí? Algo muy importante del paciente ASA 2, me he olvidado mencionarles. Todo paciente brachiocéfalo es un ASA 2. No importa que sea un bulldog inglés sano, entre comillas, no puede. ¿Por qué? Porque su vía aérea está comprometido. ¿Sí? Ahora, él va a vivir toda su vida así, en muchas ocasiones, claro que sí, pero sigue siendo un ASA 2. ¿Sí? Aplica tanto para perro y gato. Regresamos a la ASA 3, pero me he olvidado de eso. Entonces, paciente con enfermedad sistémica grave, vamos, fiebre, deshidratación, obviamente que no sea su clínica, es decir, sobre los 5 puntos. Anemia, aquí cuando hablamos de anemias de diferente tipo, generalmente leve, ¿sí? Pacientes cardiópatas compensados, es decir, pacientes sin signos clínicos de insuficiencia cardíaca. Es decir, que acá solamente nos damos cuenta que es cardiópata porque lo estamos auscultando. O hicimos la electrocardiografía, o hicimos una ecocardio, ¿sí? Pero es un paciente que no viene con signos de insuficiencia derecha o izquierda, por ejemplo. ¿Sí? Paciente cardiópata compensado. El paciente ASA 4 es un paciente con enfermedad sistémica grave con riesgo de muerte. Ahora, no de muerte inminente. Es decir, ¿se va a morir? Sí. Pero quizás se muere mañana o en un par de horas. No en ese momento. ¿Sí? Es decir, paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, paciente con injuria renal aguda, injuria renal crónica, paciente con deshidratación severa, es decir, ya esos pacientes que están con un 12%, pacientes con choque hipovolémico. Y hasta 5. ¿Sí? Desde el 4 ya se pone interesante. El 4 y 5 son los más chéveres. El paciente ASA 5 es un paciente moribundo que no va a sobrevivir si no se somete a una cirugía. El máximo ejemplo, dilatación torsión gástrica. ¿Sí? Trauma severo con hemorragia intercavitaria. ¿Y qué tal que ese vaso se partió en 2? Tenemos una hemorragia. Si no se anestesia y por ende se opera, se va a morir. No hay otra opción. ¿Sí? ¿Qué tal que ese paciente igual tuvo, yo qué sé, un trauma torácico? Tenemos un tórax volante acompañado con neumohemotórax. Se va a morir. ¿Sí? En humana existe la categorización de ASA 6. El ASA 6 está, o se habilita, por así decirlo, para pacientes con muerte cerebral que son donantes de órganos. Si queremos complicarlo un poquito, ¿sí? Hay una subclasificación en la cual se antepone la letra E para el paciente emergente. Por ejemplo, un paciente ASA 1 puede ser un paciente emergente, sí. Por ejemplo, el perro que se comió, qué sé yo, anticoagulantes, ¿sí? El que se comió acumarínicos. Es un paciente que virtualmente está sano, pero que quizá en unas 48 horas ya no esté sano. ¿Sí? O el paciente que se comió, qué sé yo, que ese rato vimos que se pegó las típicas pilas de botón.
pilas planas. Es un paciente que debería ir para endoscopía porque es una emergencia, pero el paciente está sano. Quizá en 2 horas ya no, porque esa pila seguramente va a perforar la mucosa del esófago del estómago, pero en ese momento que lo están checando, es un paciente ASA 1E, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no nos confundamos. En muchas ocasiones podemos decir, es que el ASA define el riesgo quirúrgico. No tiene. A ver, tiene que ver, sí, pero no es lo mismo. ¿Sí? El riesgo quirúrgico se establece de otra manera y se establece de manera subjetiva más que objetiva. Acá, entonces, ¿con qué nos quedamos? ASA 1, ¿cuál es? Paciente sano. ASA 2, paciente con enfermedad sistémica leve. ASA 3, paciente con enfermedad sistémica grave. ASA 4, paciente con enfermedad sistémica grave. Todo se repite, pero este ASA 4 tiene riesgo de muerte y el paciente ASA 5 es un paciente moribundo, es el que se va a morir, ¿sí? Si es que no se lo opera, incluso operándose es un paciente que tiene muchísimo riesgo. Entonces ese niño, ¿qué sería? ASA 2. ASA 2, ¿verdad? Sí. Sin tocarlo, sabemos que es imposible que sea un ASA 1. ¿Sí? Un Michi con un absceso en el cuello. Es un paciente ASA 3. ¿Sí? Fíjense que muy bien acá lo mencionaron, la zona en donde se encuentra ese absceso. Debería tener fiebre ese paciente. Pilas. ¿Eso es un ASA? No, ese es un ASA 3. Fíjense el grado de enfermedad perinatal que tiene. ¿Qué sería? ¿Qué ASA sería? 2, muy bien. ¿Sí? ¿Qué cambia en este paciente? ¿Qué dificultades para el momento de anestesiarla creen que les daría? Les daría, pues. Antes que eso. ¿Cómo les explico? No hablemos de fármacos, ¿ya? ¿Qué desafíos les presenta ese paciente para el procedimiento anestésico? O sea, primero tienen que manejar estrés para ustedes, pero ¿qué problema les representa? Asociado a el ASA no clasifica eso. El ASA clasifica ¿qué cosa? El estado del paciente. Estado físico. No clasifica, yo qué sé, morbilidad, mortalidad del bebé. Estado físico. Esta obesa, hijo mío. Estrellada, Hasta la foto te indica que está con Claro. ¿Por qué no ganó Argentina? María Belén, pregunta para ti. ¿Tú podrías respirar bien al último tercio de gestación? Eso, hijos míos. ¿Qué cosa? Síndrome compartimental. La presión intraabdominal de ese paciente va a estar súper alta. ¿Qué nos va a permitir? ¿Qué cosa? ¿Hacia dónde va a estar desplazando ese diafragma, ese abdomen? Hacia craneal. Entonces, el
¿el volumen ventilatorio de ese paciente va a ser el mismo? No, para nada. Ese paciente no va a poder respirar. ¿Sí? Hay mujeres que cuando tienen un abdomen muy distendido por el tema de gestación y demás, a veces duermen medio sentadas. ¿Sí? Entonces, pilas. Tú duermes en Entonces, ¿esa qué sería? Cuatro. No, 4 tampoco. 3. ¿Qué era el 4? Enfermedad sistémica con riesgo de muerte. ¿Sí? Hasta 3. Muy bien. ¿Sí? Sabemos que es una paciente que va a tener alteraciones respiratorias, pero que también estas alteraciones respiratorias se van a ver potenciadas por el síndrome por el síndrome compartimental abdominal que quiere. Chúticas. ¿Y eso qué hace sería? Listo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Chuta. O sea, sería un cuarto dispositivo ese. ¿Qué? Cuatro. O sea, como base sería un AC3. ¿Sí? Y allí hay otras cosas que deberíamos considerar. ¿Sí? Por ejemplo, presión arterial de la madre, temperatura de la madre. ¿Sí? Entonces, llegamos a esta parte chévere, pero hay situaciones en donde ya no solamente basta con lo que veamos, necesitamos mucha más información. Pero al menos eso fácil es un AC3. ¿Sí? De entrada, AC3. Ahora, si la madre está hipotensa e hipertérmica, hipo o hipertérmica, porque puede estar hipertérmica sin problema, digamos que le dicen, Dog, es que está así desde ayer en la mañana y hoy son 7 de la noche. Eso ya no es una masa 3, eso es una masa 4 fácil. ¿Sí? Entonces, todo lo que vemos, todo lo que somos capaces de revisar, se va potenciando con cada uno, con cada, qué sé yo, información que vamos recopilando. ¿Sí? Paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. De entrada, sabemos que ese es un paciente ASA4. ¿Sí? Ahora, si les llegó desmayado, pasaría a ser ASA 5. 5. ¿Sí? Es un paciente que luego de que se estabilizó relativamente, estuvo bien. Para eso nos sirve literalmente definir las ASAs. ¿Sí? Es simplemente una categorización del estado del paciente. ¿Sí? Eso no me define decir, obviamente van de la mano, ¿sí? O me sirve el ASA para definir el riesgo anestésico quirúrgico, pero no siempre va a ser, no porque un paciente, su riesgo anestésico sea, su ASA sea alta, su riesgo anestésico quirúrgico va a ser alto. No. ¿Qué tiene que ver ahí? Muchísimas cosas. Por ejemplo, la edad del paciente, la experiencia, la experticia y el entrenamiento del equipo médico, el equipamiento, ¿sí? El nivel de monitorización, obviamente, el tipo de intervención. ¿Sí? Porque no es lo mismo hacer una orquiectomía, lanzarse una toracostomía. ¿Sí? Y ojo, duración del procedimiento también. Entonces, de esa manera y tomando en cuenta o a consideración todos esos caracteres de allí, podemos darle su riesgo anestésico a nuestro paciente, que va de leve, moderado a severo. Ahora, ¿existe una tabla para esto? No.
Aquí el riesgo anestésico lo ponen ustedes. Eso es una clasificación muy subjetiva de cada uno. ¿Por qué? Fíjense que incluso depende mucho de la experticia del mismo anestesista. ¿Sí? ¿Qué tal que apenas estamos desarrollando en plena curva de aprendizaje? Apenas estamos en entrenamiento. Y nos llega un paciente, qué sé yo, para una lobectomía pulmonar. ¿Sí? Puede tener un riesgo anestésico severo, así como si es para un anestesio que solo se dedica a anestesiar pacientes para toracostomía, quizás sea moderado. ¿Sí? Entonces tiene que ver muchísimo con cosas ya incluso externas al paciente. Nivel de equipamiento, monitorización, sí, muchas cosas ahí. Por eso el riesgo anestésico sigue siendo el riesgo anestésico, un riesgo que se da de manera bastante subjetiva. ¿Sí? No hay ninguna escala o ningún checklist que diga, a ver, tenemos 8 de 10 puntos, esto es un riesgo severo. ¿Sí? No existe eso. Ayuno. ¿Sí? Nuestros pacientes, si hablamos de caninos y felinos, en el resto de especies no sabría decirles, ¿sí? Merecen al menos un ayuno, si son adultos, 4 horas. ¿Sí? A 5 horas incluso de sólidos si son muy grandes. ¿Sí? Incluso razas gigantes, yo que sé, como mastín napolitano, se dice que su tiempo de ayuno mínimo debería ser de 8 horas. Entonces depende mucho del tamaño. Ahora, ¿qué tenemos que considerar? ¿Sí? Que entre más pequeñito sea nuestro paciente, hablando sobre todo del tema de edad, ¿sí? Peor le va a caer el ayuno. ¿Sí? Si es un paciente neonato, es decir, de hasta 4 semanas de edad, ¿sí? En sólidos, máximo 2 horas de ayuno, y líquidos, ese amiguito no puede, ¿sí? Dejar de recibir líquidos. ¿Sí? Si es un paciente juvenil de hasta 6 meses, no, ella tolera bastante bien sus ayunos de hasta 4 horas y líquidos máximo 30 minutos. Ahora, acá, si es un juvenil de hasta 6 meses, depende de la raza. ¿Sí? Tengan en consideración que si son razas extremadamente pequeñitas, son pacientes que no tienen mucho tejido adiposo. Entonces, un chihuahueño, un pomerania, un yorkshire, un doberman miniatura, ¿sí? Son razas que tienen tendencia a ser hipoglicémicas. A considerar eso. Líquidos, 30 minutos. Si es un paciente adulto, sin problema tolera 5 horas de ayuno o de sólidos y no se recomienda un periodo superior de ayuno de líquidos de 2 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tiempo de vaciado gástrico para sólidos es incluso promedio 4 horas. Entonces no hay mucho lío. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Que algunas especies, como sobre todo roedores muy chiquitos, ¿sí? Aves y obviamente recién nacidos, no toleran periodos de ayuno. ¿Sí? Hacen hipoglicemia de vuelco. Si hacen hipoglicemia, hacen hipotermia y se mueren. Entonces, todo esto que hemos visto apenas es el preámbulo para meternos a anestesia como tal. Fíjese que aún si no fuera por la parte de los exámenes, ni siquiera tocamos a nuestro paciente. ¿Sí? ¿Qué es anestesia general? ¿Sí? Perdón, ayúdame leyendo. Estado reversible de inconsciencia y insensibilidad inducido por fármaco de un organismo. Listo, eso es anestesia general. ¿Sí? Se sigue rigiendo, sin embargo, por la tríada de Gray: hipnosis, analgesia y relajación muscular. Vuelvo y repito, no existe un procedimiento o un proceso anestésico que no esté fundamentado en estas tres
Ahora me dirán, pero Doc, se puede hacer, yo que sé, un bloqueo locorregional y mantener al paciente con su analgesia. Sí, sí se puede, pero tenemos que iniciar por las bases, ¿sí? Luego vamos creciendo y empapándonos más de conocimiento y está perfecto. En humanas, se pueden sumar hasta 3 preámbulos más, ¿sí? Uno va a ser estabilidad hemodinámica, otro es estabilidad respiratoria y dice respiratoria, ¿sí? Y otro es estabilidad neurohumoral. Pero eso lo dejamos para humana. Aún nosotros estamos un poquito lejos de ese nivel de balance y monitorización. Para nosotros va a seguir siendo hipnosis, analgesia y relajación muscular. Si es que tenemos que definir cuáles serían las partes, ¿sí?, del proceso de anestesia general, sería la premedicación, la inducción, el mantenimiento y la recuperación. De todos estos, ¿cuál creen que serían los más peligrosos? Todos tienen su grado de complejidad, pero hay dos que son especialmente peligrosos. Acá dice premedicación y recuperación. ¿Por allá? ¿Qué más? Matías, ¿qué me dices tú? Recuperación y mantenimiento. Héctor, ¿qué me dices tú? Inducción y recuperación. Carolina, ¿tú qué me dices? Muy bien. Edwin, ¿qué me dices tú? Premedicación y recuperación. Melina, ¿qué me dices tú? Inducción y recuperación. Marco. Igual de inducción y recuperación. Muy bien. ¿La respuesta cuál es? Sí, en efecto. Inducción y recuperación. Inducción, ¿por qué? Ya lo vamos a ver, pero es el momento en el cual el paciente comienza a depender al 100% de nosotros, ¿sí? Apagamos el sistema nervioso central del paciente, ¿sí? Lo deprimimos hasta el grado de que pierde sus reflejos de protección. Entonces podemos intubar y hacer, ¿sí?, ese tipo de maniobras, quizás no muy básicas, pero ojo, estamos apagando el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, si ese paciente, yo que sé, tiene reflujo, vomita en ese momento y no estamos ahí filas pendientes para ayudarlo, ese paciente va a poder respirar, se va a complicar, ¿sí? Y en la recuperación, ¿por qué creen que es peligroso? Porque igual el cuerpo tiene que depender otra vez de que se reinicie su sistema para respirar, regular, ¿Qué más? Cuéntamelo. Aquí, ¿por qué sería peligrosa la recuperación? porque se capacita, la persona está capacitada a veces que que necesita ayuda. Uno, muy bien, entra ahí muchísimo el factor humano, ¿sí? Si es que pasa algo y no están capacitados, pegados al paciente. ¿Qué más? Pero hay algo un poquito más importante que eso. Yolena, ¿qué me dices tú? Tal vez la hipotermia, los factores. La hipotermia puede estar presente en todo lado, ¿sí?, en todo momento. Es lo más complicado, ya pasó y ahí queda el paciente. Perfecto, muy bien, Melina, ¿sí? Cuando estamos en el quirófano, estamos en un ambiente controlado y el paciente está monitorizado hasta decir basta. ¿Qué pasa generalmente en el postoperatorio? Ya pasó lo más complicado, ven acá, amiguito, a su jaula, una cobijita encima y te vengo a ver en unos 10 minutos. ¿Sí? Exacto. El paciente aún sigue dependiendo de nosotros. ¿Sí? ¿Qué tal si lo estuvaron muy pronto y aún no tiene sus reflejos de protección instaurados? Ese paciente, pues, su saturación de oxígeno va a bajar. ¿Sí? ¿Qué tal que si vomita, ese man va a respirar? ¿Qué tal si por otra parte se descuidaron, dejaron ese tubo endotraqueal mucho tiempo ahí, el paciente lo masticó, ingresó tráquea, tiene un cuerpo extraño intratraqueal, ¿sí? Entonces fíjense, y esa por ejemplo es una complicación
rutinaria, sobre todo en gatos. Dejan el tubo endotraqueal por mucho tiempo puesto, pues la típica, ¿no? Dejan al paciente intubado, yo que sé, les llega una consulta, lo dejan ahí. Digamos que confían demasiado, ¿sí? Pegan de confiados, dejan al paciente ahí que se recupere solito con su tubo endotraqueal puesto, se van a hacer la consulta, luego les escribió, yo que sé, superado, superada, o el otro, la otra, lo que sea. Se distrayeron, van a ver al paciente y ese paciente, literal, puede estar despierto, tosiendo, pero solo encuentran un pedacito de tubo endotraqueal a un lado. ¿Sí? Es un problemón eso. Es una complicación muy mala, súper mala. ¿Sí? Porque si no tienen un endoscopio, ¿qué tienen que hacer ahí? Tienen que ir a lanzarse a abrir esa tráquea. ¿Qué le van a decir al tutor? Es decir, no sé, se rompió el tubo endotraqueal solito y se le queda en la tráquea. Es una negligencia horrible. Entonces, los dos procesos más complejos y peligrosos de la anestesia es justamente la inducción y la recuperación. En estos dos es en donde más tasa de mortalidad hay, sobre todo en la recuperación. ¿Sí? Iniciamos con lo que es la premedicación anestésica. Primero, ¿cuáles son los objetivos? ¿Sí? Primero, tranquilizar al paciente, siempre brindando confort, ojo, y seguridad, tanto para el paciente como para el operador. ¿Sí? ¿Qué tal que tienen un Rottweiler de 50 kilos agresivo? ¿Sí? Y generalmente ese tipo de pacientes no se dejan manipular ni siquiera por los dueños en ocasiones. O el dueño le tiene más miedo al Rottweiler que nadie más. ¿Sí? Entonces, ahora, si por su contraparte es un perro súper chiquito y un chihuahueño, ¿sí? Que si se les pasa la mano inmovilizándolo lo pueden lastimar también. Entonces, siempre tenemos que garantizar la seguridad del paciente y de los operadores. ¿Sí? Desde ya empezamos a aportar analgesia, claro que sí. La premedicación, sobre todo cuando buscamos algo que se conoce como neuroleptonalgesia, ¿sí? Va a hacer dos cosas sumamente importantes. Uno, va a reducir las dosis totales de los anestésicos generales, sobre todo si hablamos de inductores. Los puede reducir hasta un 85%. Sobre todo si hablamos de combinaciones potentes, como por ejemplo remifentanil y dexmedetomidina. El consumo del sevoflurano, del isoflurano o del propofol va a reducirse hasta un 85%, 90% incluso. Y promover un despertar amigable y tranquilo del paciente. Esto tiene que ver también mucho con razas. Hay razas como el husky siberiano, como el beagle, como el basset, ¿sí? Que si no tienen una muy buena premedicación, esos pacientes se van a volver locos cuando se despiertan. ¿Sí? Son pacientes que van al despertarse, ni siquiera bollando, gritando los desgraciados. Son pacientes que pueden lastimarse porque van a buscar morder los balotes de la jaula con sus patitas, es un relajo y se va a lastimar muchísimo ese paciente. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la premedicación? Hay muchos, pero esos son los más importantes. En el caso de que se nos levanta así, ¿qué podemos hacer? Sedarlo. Sí. Con lo que usted prefiera y tengan a la mano. Si es un paciente no complicado, acipromicina. ¿Sí? Dosis bajas, ¿no? Tampoco le vamos a pegar el bombazo de acipromicina, pero la acipromicina funciona súper bien. Pueden utilizar dexmedetomidina sin problema. Pueden volver a utilizar cualquier tipo de sedante, ¿sí? Pero obviamente, si es un paciente muy complejo, un paciente que salió de una cirugía muy complicada, no vamos a utilizar acipromicina. ¿Sí? Aquí tienen que considerar que los efectos adversos de esas drogas, ¿sí?
tengan el menor impacto posible en la fisiología de ese paciente. Yo qué sé, si es un paciente complejo, pueden hacer una infusión continua de desmetonidina, por ejemplo, en dosis sumamente bajas, 0.5, 1 microgramo, hasta 2.5 microgramos por kilo por hora, y ese paciente va a tener tendencia al sueño, ¿sí? Va a estar muy rico ahí y con un grado de analgesia bastante importante. Suspendemos la infusión y en 15 minutos ese paciente está como que sin nada, ¿sí? En dependencia obviamente del número de horas que le hayamos tenido con la infusión. Es un husky que está muy fregado, ¿sí? Se ketaminizó, está aullando como loquito, ya se está lastimando. Perfecto, vamos con acepromacina. Hasta 4 horas ese paciente va a mantenerse relajado, ¿sí? Obviamente no lo vamos a mandar sedadote, ¿no? Eso siempre, si lo tienen que sedar posterior al procedimiento quirúrgico, siempre conversen con el tutor. ¿Por qué? Porque el tutor puede decir todo, pero el paciente está mal, el paciente no se recupera, el paciente está dormido. Pero el tutor no va a saber, o desconoce en ese momento al menos, que lo tuvieron que volver a sedar, ¿sí? Ahora, solo se realiza esta maniobra cuando es completamente necesario, ¿sí? No porque medio esté ladrando el paciente, porque está perfecto, ya se quiere ir, va a ir y lo va a sedar nuevamente, ¿no? Solo cuando el paciente se empieza a lastimar, allí se aplica. ¿Cómo decir que se ketaminizó? Es la que te tiene sujeto de levantar las así, entonces. Cuando se utilizan dosis altas, sí. 5 miligramos por kilo para arriba, sí, los pone loquitos. Sí. Nivel de sedación. Hay muchísimas escalas de sedación, ¿sí? Yo les propongo, al menos en un inicio, utilizar la más sencilla de todas, que es la escala numérica de Ortega, ¿sí? ¿Qué nos dice esta escala? Es una escala de 0 a 4, en donde 0 es un paciente excitable. Es un paciente al que no le pusimos nada y viene como loquito. ¿Qué raza se les ocurre acá? Aparte del husky siberiano. No puede entrar así como loquito y uno dice, chamadre. Más que náusea incluso. Ya cruza. Westy, ¿quién más? Beagle. ¿Sí? Son razas hiperactivas de por sí, que literal, el dueño está parado y se está sentando como loquito. ¿Sí? Entonces son razas que, vamos, van a estar, no siempre, pero pueden experimentar un grado de sedación 0. ¿Sí? Razas muy reactivas, muy enojonas, que nos ven y se nos quieren lanzar. Esto es mucho más ligado a individuos en específico. ¿Sí? Si un paciente los quiere matar, es un grado 0. ¿Sí? El grado 1 es un paciente normalito, cualquier paciente relajado, tranquilo, que entra a su clínica, hospital o lo que sea, y va. Es un paciente que está despierto, alerta, no es un paciente que va a tener esa tendencia a querernos asesinar, es un paciente relajado. ¿Sí? Desde el grado 2 son en realidad los grados de sedación que los vamos a lograr de manera farmacológica. El grado 2 nos habla de una sedación leve. ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿O cómo lo vamos a reconocer? Es un paciente en decúbito external, adormecido, pero que se despierta fácil, responde a estímulos. Es un paciente, ¿sí?, que si en ese momento no molesto, se va a poder incorporar, va a darse sus 2 vueltitas, pero cuando pueda va a volverse a acostar. Pero ojo, decúbito external. Pregabalina. Sí. Ajá. Ahora, la pregabalina puede llevarte a un grado 3, 4, 7, dependencia de la dosis que vaya. Pero generalmente, sí, con dosis adecuadas de pregabalina van a lograr un grado 2. ¿Sí? Es decir, es lo que buscamos cuando tenemos un paciente, qué sé yo, que quieren hacer una ecografía, es un paciente tranquilo, pero la manipulación del abdomen, como
moleste un poquito y no se deje. ¿Sí? Eso es lo que buscamos. Es un paciente consciente, un paciente respondedor a estímulos. Pero es un paciente que cuando pueda va a tratar de acostarse en el cubito externo. El ASA 3 es un grado, el grado de sedación 3 es ya una sedación moderada. Aquí el paciente se va a acostar de ladito, en el cubito lateral. Ya va a estar adormecido, es decir, como cuando ustedes van después de clases cansados de copilotos en el bus que van cerrando los ojitos y cabeceando. ¿Sí? Que si nadie los molesta, ustedes se duermen. Pero que si alguien les toca el hombro, reaccionan rápido, ¿verdad? Entonces es un paciente adormecido, ¿sí?, que no puede deambular, pero que sigue respondiendo a estímulos. ¿Sí? Es decir, ustedes le aplauden a un lado de la oreja y ese paciente se despierta, pero se vuelve a quedar ahí con tendencia al sueño. Y el paciente y el paciente de grado 4 es un paciente que experimenta una sedación manifiesta. Es decir, el cúbito lateral obviamente no va a poder deambular. Es un paciente que literalmente está dormido. Es un paciente que no va a despertar ante estímulos verbales o táctiles leves. Para que este paciente reaccione, tiene que generarle dolor. ¿Sí? ¿Cómo van a generar dolor? Aquí generalmente se da un estímulo álgido pero profundo, es decir, el periósteo. ¿Sí? Vamos a uno de las falanges y las apretamos. ¿Sí? Duro. ¿Para qué? Para que el periósteo se estimule, genere un dolor bastante representativo. ¿Y el paciente qué va a hacer? Quizás se sacude un poquito. O quizá medio lo regresa a ver y su cabecita inmediatamente después se vuelve a acostar y se vuelve a dormir. Es un paciente que responde a dolor. ¿Sí? Todo paciente que alcanza el grado de sedación 4 es un paciente que ya tiene que estar muy interesado. ¿Sí? Y con suplementación de oxígeno. Así sea ligotera, mascarilla y demás. Es un paciente que no lo pueden dejar así a la de Dios, porque es un paciente que ya les puede vomitar y que puede broncoaspirar sin problema.